Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi esposo llegó a casa con una expresión vacía que jamás le había visto en 15 años de matrimonio. Sin preámbulos, dijo que nuestro matrimonio había terminado y que quería el divorcio. Sus palabras, secas y directas, cortaron el aire como un cuchillo, deteniendo el tiempo en la habitación donde tantas veces habíamos planeado un futuro juntos. Yo no respondí de inmediato, permitiendo que el silencio cargado de años de apariencia se instalara entre nosotros. Observé sus ojos, que evitaban los míos, buscando en vano un atisbo del hombre que una vez amé. En ese instante, supe que la guerra que yo había visto venir desde hacía años finalmente comenzaba, y que todas mis preparaciones secretas estaban a punto de ser puestas a prueba. Con una frialdad que me heló la sangre, enumeró lo que consideraba suyo: la casa, los 3 autos, la participación total en el negocio familiar. Habló de bienes como un contador, sin emoción alguna, detallando cada posesión material como si fueran simples fichas en un juego que ya había ganado. Su voz era monótona, pero sus ojos brillaban con una codicia que por fin dejaba ver sin máscaras. Escuché, inmóvil, comprendiendo que esta lista era el catálogo de su verdadero amor, el único que había mantenido durante todos nuestros años juntos. Luego, con un gesto de fastidio, añadió: «Puedes quedarte con lo que más importa, nuestro hijo». Esas palabras transformaron mi dolor en algo completamente distinto. Fueron la chispa que encendió una fría y determinada furia en mi interior, porque en su tono despectivo reveló que veía a nuestro hijo como un lastre, un activo no rentable del que quería deshacerse. En ese momento, cualquier duda residual sobre el hombre en el que se había convertido se evaporó. Su declaración fue el regalo perfecto, la justificación definitiva para la estrategia que había estado tejiendo en la sombra, dándome la fuerza de acero que necesitaba para no romperme frente a él. Me desplomé en el sillón, llorando con un desconsuelo que no era totalmente falso. Él interpretó mi llanto como la rendición de una mujer débil y derrotada, tal como yo esperaba que lo hiciera. Dejé que los sollozos sacudieran mi cuerpo, ocultando mi rostro entre las manos para disimular la falta de lágrimas reales. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, un sonido de indiferencia que confirmaba su absoluto desprecio. Esa actuación era el primer movimiento de mi partida de ajedrez, una forma de hacerle bajar la guardia y creer que la victoria le sería entregada sin lucha alguna. Al día siguiente, con la voz aún quebrada, llamé a mi abogado, el señor Ruiz. Le relaté, entre sollozos, las demandas de mi esposo, exagerando mi fragilidad para que la información llegara a él con el matiz adecuado. «Quiere todo, absolutamente todo», gemí por teléfono, asegurándome de que mi tono transmitiera derrota y resignación. Esta llamada era un guión necesario, la primera escena de mi papel de víctima para el mundo exterior, y el señor Ruiz, sin saberlo, se convertía en mi primer testigo creíble. El señor Ruiz, un hombre experimentado, me suplicó por teléfono: «Señora, no puede ceder así. Tenemos que luchar. Él no tiene derecho a todo». Su voz era una mezcla de alarma y confusión, incapaz de comprender mi aparente pasividad ante un despojo tan evidente. Yo escuché sus argumentos legales, llenos de lógica y razón, sabiendo que su frustración era genuina y útil para mi plan. Su reacción era el contrapunto perfecto que haría que mi siguiente movimiento pareciera aún más ilógico y, por lo tanto, más creíble como un acto de pura desesperación. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, tan largo que pude oír mi propia respiración. Entonces, con una mezcla de incredulidad y alarma, el señor Ruiz murmuró: «¿Está segura? Esto es altamente inusual, es prácticamente una capitulación». No vacilé. Le confirmé con firmeza que siguiera mis instrucciones sin cuestionarlas. Su desconcierto era la prueba de que mi decisión parecía irracional incluso para mi propio abogado, y justamente por eso funcionaría. Todo comenzó 3 años antes, una tarde en que encontré una carpeta olvidada en su estudio. Contenía informes bancarios que revelaban préstamos enormes, garantizados con todo lo que poseíamos. Las cifras bailaban ante mis ojos, una letanía de ceros y fechas de vencimiento que contaban una historia muy diferente a la del próspero empresario que él pretendía ser. Aquel descubrimiento fortuito hizo que el escenario de mi vida se derrumbara.
entendí de golpe que nuestro lujo y su negocio exitoso se sostenían sobre deudas millonarias y refinanciamientos constantes, como un castillo de naipes a punto de colapsar. El pánico inicial dio paso a una lucidez gélida. Si el barco se hundía, él arrastraría a nuestro hijo y a mí en el naufragio. Respiré hondo, devolví la carpeta a su lugar exacto, y en ese instante el miedo se transformó en una determinación silenciosa. Comprendí que, a partir de entonces, mi vida a su lado sería una obra de teatro, y que debía asegurar nuestro futuro a cualquier costo. Así comenzó mi dolorosa educación financiera. En ese momento, decidí no confrontarlo. Sabía que sería mi palabra contra la suya, y él era un maestro en manipular la verdad. En cambio, respiré hondo y guardé silencio, convirtiendo el conocimiento en mi arma más poderosa. Comencé a observarlo con nuevos ojos, estudiando sus mentiras y sus gestos de estrés como un manual de supervivencia. Ese silencio no era sumisión, era la recolección paciente de municiones, el inicio de una resistencia solitaria donde cada sonrisa forzada mía era un movimiento táctico en la guerra secreta que había declarado. Contraté, en secreto, a un investigador financiero discreto. Le pagué con dinero de una pequeña cuenta que mi madre me había dejado, de la que él no sabía nada. Cada reunión era en lugares públicos y anónimos, donde yo llegaba con un nudo de ansiedad en el estómago. Los informes preliminares confirmaron mis peores temores, pero necesitaba el cuadro completo, cada deuda y cada desvío de fondos documentado con precisión fría. El informe final fue devastador: deudas con bancos y prestamistas privados, inversiones fallidas ocultas, gastos exorbitantes en mantener apariencias y lo peor, una amante a la que también financiaba. Las cifras tenían un peso físico, aplastante, y los extractos bancarios mostraban transferencias a nombre de una mujer cuyo rostro pronto conocí a través de fotografías discretas. Cada página era una confirmación de que nuestro matrimonio había sido, desde hacía años, una farsa utilitaria para él, donde yo era el mobiliario decorativo de su mentira. Comencé a planear con la paciencia de un relojero. Separé, de forma legal y silenciosa, algunos bienes a mi nombre que había heredado, una joyería y una pequeña inversión. Los puse a salvo en una estructura que mi investigador recomendó, lejos de su alcance y del eventual colapso. Cada trámite lo hacía con las manos temblorosas, pero con la certeza de que era la única forma de construir un dique contra el tsunami financiero que se avecinaba. Este era mi único salvavidas real, y nadie, ni siquiera mi abogado, lo conocía por completo. Descubrí que su contador de toda la vida, un hombre al que yo consideraba casi de la familia, ayudaba a ocultar el desastre. Me sentí traicionada por todos, comprendiendo que la red de complicidad a su alrededor era más grande de lo que imaginaba. Esta revelación eliminó cualquier último sentimiento de culpa. Ahora sabía que estaba rodeada de enemigos que protegían el castillo de mentiras. Decidí entonces que mi confianza sería un lujo que ya no podría permitirme, y que actuaría completamente sola. Durante 3 largos años, mantuve mi papel, la esposa dedicada que organizaba sus fiestas, sonreía a sus socios y preguntaba por su día. Era una actriz consumada, entregando una interpretación impecable de la ingenua esposa confiada. Cada sonrisa en una cena, cada preocupación fingida por su estrés, era una estocada silenciosa en mi guerra privada. Aprendí a disociar mi mente, planeando los próximos pasos mientras servía el café a los mismos hombres que celebraban su supuesto éxito. A medida que sus deudas aumentaban, su desprecio hacia mí también crecía. Me culpaba de pequeños gastos, mientras él hundía nuestro patrimonio en agujeros más profundos. Sus arranques de ira se volvieron más frecuentes, y yo los recibía con la cabeza gacha, alimentando su imagen de superioridad y mi imagen de sumisión. Cada insulto era un recordatorio de por qué mi plan debía funcionar, una motivación extra para aguantar el personaje hasta el final. Su desprecio era el combustible que mantenía mi determinación ardiente. «Será mejor que te busques un lugar», dijo una noche. «El proceso será menos conflictivo si no vivimos bajo el mismo techo». Yo, con la cabeza gacha, asentí, fingiendo una aceptación temerosa. Por dentro, sentí un alivio explosivo. Su deseo de alejarme era la señal de que el desenlace se acercaba y me daba el espacio perfecto para ejecutar los últimos detalles de mi plan sin su observación constante.
Mi aparente sumisión a su orden era, en realidad, el movimiento que yo más anhelaba. Salí de la casa con 2 maletas, ante la mirada compasiva de los vecinos. Me fui a un pequeño departamento alquilado, fingiendo una derrota absoluta, pero esas maletas contenían lo esencial: copias de todos los documentos clave, discos duros con la evidencia y algunas fotos de mi hijo. El departamento, modesto pero seguro, era mi cuartel general, el lugar donde por fin podía dejar caer la máscara y revisar los detalles de la estrategia final lejos de sus ojos suspicaces. El círculo social que compartíamos me dio la espalda. Corría el rumor de que él me abandonaba por una mujer más joven y que yo estaba demasiado quebrantada para reaccionar. La lástima en sus miradas era un disfraz perfecto, un aislamiento social que, aunque doloroso, me proveía de la invisibilidad que necesitaba. Dejé que el chisme hiciera su trabajo, pintándome como la víctima patética, porque en esa caricatura nadie buscaría a la estratega fría y calculadora en la que me había convertido. En cada reunión con los abogados, yo me mostraba vulnerable, distraída. Mi esposo y su abogado hablaban sobre mí como si no estuviera presente, repartiéndose los bienes con una codicia apenas disimulada. Yo asentía a todo, jugueteando con un pañuelo y mirando por la ventana, grabando mentalmente cada una de sus palabras arrogantes. Cada concesión que hacía en esa mesa era, en realidad, un hilo más que yo colocaba en la red que terminaría atrapándolo a él por completo. Cada vez que mi abogado intentaba objetar algo, yo lo interrumpía con suavidad: no, déjelo. Si eso lo hace feliz, que se lo quede. La frustración de mi abogado era palpable, y mi esposo intercambiaba miradas de triunfo con el suyo, creyendo que mi amor obsoleto o mi debilidad mental lo entregaban todo. Esta dinámica se repitió en varias sesiones, consolidando su convicción de que tenía el control absoluto del proceso. Yo solo me aseguraba de que cada cesión quedara meticulosamente registrada en las actas. En una de las últimas reuniones, mi esposo, impaciente, soltó: firma la renuncia a tus derechos sobre la empresa o me veré forzado a cuestionar tu estabilidad mental para la custodia. Era un chantaje vil, una amenaza directa que usaba a nuestro hijo como moneda de cambio. Contuve la oleada de furia que ascendió por mi garganta y, en su lugar, dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas de miedo genuino. Asentí con impotencia, sabiendo que esta extorsión sería otro elemento crucial que más tarde evidenciaría su carácter ante cualquier instancia necesaria. Rompí a llorar frente a ellos, una exhibición de dolor perfecta. Está bien. Llévate todo. Solo quiero paz y a mi hijo, grité, sembrando la semilla de mi victoria. Mis sollozos eran convulsivos, creíbles, y ocultaban la intensa satisfacción de ver cómo mordían el anzuelo completo. Mi abogado miró al suelo, consternado, mientras el abogado de él preparaba rápidamente un añadido al acuerdo para reflejar mi renuncia voluntaria bajo esa presión. La escena era tan cruda que hasta el notario pareció incómodo. Mi abogado, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, redactó un acuerdo donde yo renunciaba a todos los bienes, activos, propiedades y participaciones comerciales derivados del matrimonio. La redacción era amplia, clara y sin ambigüedades, diseñada para ser irrefutable. Él revisó el documento conmigo una última vez en privado, su rostro era una máscara de preocupación profesional. Yo le aseguré que era lo que quería, firmando cada página de los borradores con una calma que solo aumentaba su perplejidad. Él, a su vez, asumía la titularidad, gestión y toda responsabilidad inherente a dichos activos y negocios. Esa frase, aparentemente técnica, era la trampa. La palabra responsabilidad era la llave, abarcando no solo la propiedad, sino también todas las deudas, obligaciones y pasivos asociados a ese castillo de naipes. Mientras mi esposo celebraba la adquisición de activos, firmaba sin leer la fineza su sentencia para cargar con el fardo completo de la ruina que él mismo había creado. La noche anterior, me senté con mi hijo y le juré, sin dar detalles, que pronto todo estaría bien. Que confiara en mí. Su mirada, una mezcla de confusión y fe inquebrantable, era mi mayor motivación y mi mayor carga. Le expliqué que al día siguiente sería difícil, pero que era un paso necesario para nuestra nueva vida. Su silencioso abrazo fue el último combustible que necesitaba para afinar mi determinación y enfrentar la audiencia final.
Me vestí con ropa simple, sin maquillaje, para proyectar una imagen de abandono y resignación. Cada detalle de mi apariencia estaba calculado, el suéter desgastado, los zapatos bajos, el pelo recogido sin gracia. Quería ser la encarnación visual de la esposa despojada, una figura que inspirara lástima y confirmara la narrativa de su victoria total. Antes de salir, respiré hondo frente al espejo, despidiendo a la actriz y preparándome para la última y más importante función. Caminé por el pasillo del juzgado con los hombros caídos, evitando las miradas. Mi esposo entró después, impecable, con su nueva pareja del brazo, sonriendo con arrogancia. No me miró siquiera, su desprecio era tan absoluto que ni siquiera me consideraba digna de un gesto de reconocimiento. Ella me lanzó una mirada desdeñosa, completando el cuadro de humillación pública que ellos creían estar infligiendo. Yo bajé la vista, ocultando la chispa de anticipación que ardía en mis ojos. El juez, una mujer severa, comenzó a leer los términos del acuerdo. El aire en la sala era tenso, cargado de mi desesperanza fingida y su triunfalismo evidente. La voz monótona de la magistrada recitaba la lista de bienes que yo cedía, una letanía que sellaba mi derrota ante los ojos del mundo. Mi esposo se acomodó en su silla, un gesto de profunda satisfacción, mientras su abogado asentía con aprobación ante cada cláusula leída. Yo mantuve las manos juntas sobre el regazo, inmóvil. Cuando el juez preguntó si renunciaba voluntariamente a todo lo establecido, levanté la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y dije un sí apenas audible. Mi voz era un hilo quebrado, la perfecta culminación de mi personaje. El juez asintió, procediendo sin mayor dilación, mientras mi exmarido no pudo contener un suspiro de alivio tan audible que hasta la magistrada lo miró por un segundo. Había cruzado el punto de no retorno, y él ni siquiera lo sabía. Vi cómo la sonrisa de mi esposo se ensanchaba. Se inclinó hacia su abogado y susurró algo, seguramente celebrando lo fácil que había sido. Ese gesto de confianza arrogante fue la confirmación de que mi actuación había sido impecable. Por un instante, sentí una punzada de lástima por la ignorancia en la que se deleitaba, pero la aplasté de inmediato. Su triunfo era tan efímero como las firmas que estaba a punto de estampar. Firmé cada página con una mano aparentemente temblorosa, mientras él lo hacía con rapidez, ansioso por sellar su triunfo. El sonido seco del papel y del bolígrafo rasgando las hojas resonaba en la sala silenciosa. Cada una de mis firmas era una liberación, cada una de las suyas, un paso más hacia una carga que no comprendía. Cuando el notario recogió los documentos, su victoria ya estaba escrita, aunque él aún no lo sabía. El juez, casi al final, dirigió una pregunta rutinaria a los abogados: ¿queda algún activo o pasivo conyugal pendiente de adjudicación o declaración que no esté reflejado aquí? Su tono era burocrático, esperando una respuesta negativa para dar por cerrado el caso. La pregunta flotó en el aire por un segundo, y contuve la respiración sin querer. Era el momento de la verdad, el último chequeo antes del precipicio. Su abogado, un hombre seguro, respondió: no, su señoría. Todos los activos han sido asignados a mi cliente. Ella renuncia a todo. Su voz era firme, cargada de la satisfacción del trabajo bien hecho. Al decir activos, ignoró voluntariamente la otra mitad de la ecuación, los pasivos, porque eso beneficiaba a su representado. Esa omisión deliberada era exactamente lo que yo había anticipado y en lo que había basado toda mi estrategia. Mi abogado, el señor Ruiz, asintió. Habíamos acordado que no diría nada más. Su papel era observar y confirmar que el acuerdo se leía tal como estaba escrito. Su silencio en ese instante crítico fue la pieza final del mecanismo. Me miró brevemente, y en sus ojos pude ver un destello de comprensión tardía, como si finalmente empezara a vislumbrar el contorno de mi plan. El juez dio por válido el acuerdo y procedió a homologarlo. El golpe de su martillo resonó en la sala silenciosa. Todo estaba consumado legalmente. Un estremecimiento me recorrió la espalda, una mezcla de alivio absoluto y adrenalina contenida. Era oficial, ya no tenía nada, y él lo tenía todo. O eso creía él. El sonido del martillo no fue un final,
sino el disparo de salida para la siguiente etapa. Mi esposo se levantó para irse, dirigiéndome una última mirada de lástima. En ese preciso instante, su abogado hojeó rápidamente una nota que un asistente acababa de entregarle. La expresión relajada del letrado se congeló de repente, sus ojos escaneando el papel con velocidad creciente. Mi exmarido, distraído por su gesto de despedida hacia mí, no notó inicialmente el cambio en el rostro de su representante. Yo ya estaba de pie, lista para marcharme. Vi cómo el color se escurría del rostro del abogado de mi esposo. Sus manos empezaron a temblar levemente mientras sus ojos recorrían el documento con pánico. El asistente mustió algo en su oído, señalando algo en la nota. Era evidente que una información urgente y catastrófica acababa de llegar, probablemente la notificación de los primeros embargos o la llamada de un acreedor principal que había visto el movimiento legal y ejecutaba sus garantías. El castillo empezaba a crujir. El abogado agarró del brazo a mi esposo y, con voz ahogada, le susurró algo al oído. La sonrisa de mi esposo se congeló, transformándose en confusión, luego en incredulidad y finalmente en un mudo horror. Su cabeza giró bruscamente hacia mí, pero yo ya no estaba disponible para su mirada. Todo su cuerpo se tensó, como si recibiera un impacto físico. La sala, que momentos antes era un escenario de su triunfo, se convertía de repente en el lugar de su pesadilla. Yo, en cambio, me levanté con una serenidad nueva. Recogí mis cosas, tomé a mi hijo de la mano y comencé a caminar hacia la puerta, sin mirar atrás. Los pasos resonaban en el pasillo vacío, marcando la distancia cada vez mayor entre mi libertad y su caos. La luz del vestíbulo me recibió, cálida y real. No hubo vuelta atrás, no hubo mirada final. Solo el sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas, separando para siempre dos mundos. Al salir, la última imagen fue la de ellos dos, acorralados junto a la mesa, hablando con voces entrecortadas y agitadas, mientras el juez los observaba con impaciencia. La escena perfecta de triunfo se había descompuesto en cuestión de segundos. No esperé a ver más, ese cuadro de pánico era el epílogo que había imaginado durante 3 largos años. Giré en la esquina y el pasillo se tragó para siempre el sonido de su desesperación. Esa misma tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi exmarido. Lo dejé sonar, observando la pantalla hasta que se apagaba, solo para volver a encenderse unos minutos después. No había nada más que hablar, ninguna palabra mía podría alterar la realidad legal que él mismo había firmado con tanta avidez. El silencio era ahora mi respuesta más elocuente, la primera consecuencia tangible de su nueva responsabilidad. Apagué el teléfono y respiré el aire tranquilo de mi salón. A la semana, los bancos y acreedores, al ver que el negocio y los bienes estaban ahora a nombre único de él, ejecutaron las garantías. Empezaron las demandas contra su persona, una avalancha legal que ya no podía compartir ni diluir. Las notificaciones judiciales llovieron sobre su despacho, y los embargos preventivos se hicieron efectivos sobre las cuentas y propiedades. Yo, desde mi modesto departamento, supe de todo por mi investigador, quien me confirmó que el dominó caía exactamente como habíamos proyectado. Sin mi silencio cubriéndolo, toda su estructura financiera colapsó. La empresa entró en concurso de acreedores en cuestión de semanas, y los mismos socios que antes lo celebraban se alejaron con demandas bajo el brazo. Su nombre, antes sinónimo de éxito, pasó a ser una advertencia. No quedó nada que rescatar, solo ruinas visibles de una ambición sostenida por mentiras. Su nueva pareja, al ver que el dinero y el prestigio se esfumaban, lo dejó. Se fue, según supe, llevándose algunas joyas que él le había comprado en mis buenos tiempos, un robo final que parecía una justicia poética perversa. Él se quedó completamente solo, sin el respaldo social, sin el capital y ahora sin el consuelo de la persona por la que había destruido todo. Era la soledad completa, el vacío que él mismo había creado con sus decisiones. Intentó contactarme, mandarme cartas, ir a casa de mis padres. Pero ya no era mi problema. Había firmado asumir toda responsabilidad inherente. Yo estaba limpia, legal y financieramente separada de su naufragio.
Mis padres, siguiendo mis instrucciones, no le abrieron la puerta. Las cartas las guardé sin abrir, un testimonio mudo de su desesperación que no merecía mi atención ni mi compasión. Mi vida ya navegaba por aguas completamente diferentes. Un mes después, senté a mi hijo y le expliqué, con términos sencillos, la verdad. Le dije que su padre no era el hombre que creíamos, y que yo había tenido que protegernos de una ruina que él había causado. No entré en todos los sórdidos detalles, pero le hablé de deudas, de mentiras y de malas decisiones. Vi en sus ojos el dolor de la desilusión, pero también un entendimiento maduro que calmó mis temores. Necesitaba que supiera que nuestra huida no era cobardía, sino estrategia. Para mi alivio, me abrazó. Había visto suficiente en los últimos años para entender la crueldad de su padre, sus ausencias y sus arranques de ira. Nuestro lazo se fortaleció como nunca, cimentado en la verdad y en la lucha compartida. En ese abrazo sentí que valía la pena cada mentira actuada, cada noche de angustia silenciosa. Él era mi victoria más importante, el único, activo, real que había salvado del incendio. En mi pequeño departamento, por primera vez en años, dormí una noche entera y en paz. No había gritos, ni mentiras, ni la angustia de una ruina inminente acechando en cada llamada telefónica. El silencio era un lujo, la calma un territorio nuevo y maravilloso por explorar. Me desperté sin el peso opresivo en el pecho, sintiendo que el aire era más liviano y los colores de la mañana más brillantes. Era el primer día de mi vida verdadera. Con los ahorros que había protegido, tomé cursos y levanté mi propio pequeño negocio, una consultoría. Era modesto, pero era mío, limpio y real, construido sobre cimientos transparentes. Cada cliente, cada proyecto, era un logro personal que no debía nada a nadie. La sensación de autosuficiencia era embriagadora, un contraste radical con la dependencia fingida de años. Mi nombre, ahora, estaba asociado a mi trabajo y mi integridad, no a la fachada de otro. A través de conocidos, supe que lo habían embargado, la casa, los coches, todo. Las deudas superaban con creces el valor de los activos que tanto codiciaba. Los prestamistas privados fueron los más severos, actuando sin la paciencia de los bancos. La noticia me llegó como un dato frío, un simple informe de que la ecuación final que yo había previsto se había cumplido con exactitud matemática. No hubo celebración, solo la tranquila confirmación de que la justicia del balance, aunque tardía, era implacable. 6 meses después del divorcio, se declaró en bancarrota personal. Su nombre salió en los listados de morosos, una humillación pública que su ego nunca podría digerir. Su prestigio social era ahora polvo, y los mismos que antes lo celebraban ahora lo evitaban en la calle. El proceso de quiebra fue rápido y devastador, borrando legalmente las deudas pero también cualquier rastro de su credibilidad financiera. Era un hombre que empezaba de cero, pero cargado con el estigma de su fracaso y la sospecha de todos. Cuando me lo encontré por casualidad en la calle, demacrado y mayor, me limité a un leve asentimiento y seguí mi camino. Ya no sentía odio, solo indiferencia, como si mirara a un extraño cuyo drama ya no me concernía en lo más mínimo. Él abrió la boca como para decir algo, pero mis ojos, fríos y distantes, le sellaron los labios. Mi paso no se inmutó, y en 10 segundos la distancia entre nosotros era irreductible. Ese breve cruce fue el punto final emocional a nuestra historia. Cumplí mi promesa de darle a mi hijo un futuro estable. Usé parte de mis recursos para asegurar su educación universitaria, lejos del fantasma de su padre y de la ciudad donde ocurrió el escándalo. Lo inscribí en una buena universidad, donde pudo construir su identidad sin el peso de nuestro pasado. Verlo florecer en un ambiente sano, concentrado en sus estudios y nuevos amigos, fue la recompensa que validó cada difícil decisión que tomé. Su éxito sería mi réplica final al desprecio de su padre. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar mi inteligencia y mi fuerza. La mujer sumisa había muerto, dejando paso a una persona serena y poderosa que conocía su propio valor. Tomé la costumbre de leer en silencio, de pasear sin rumbo, de saborear la soledad como un espacio de crecimiento y no de abandono. Redescubrí mis gustos, mis opiniones,
mi voz sin necesidad de filtrarla para agradar o apaciguar a nadie. La paz interior se convirtió en mi mayor lujo. Invité al señor Ruiz a comer para agradecerle su discreción y profesionalismo. Al final, admitió que fue uno de los casos más brillantes que había visto en su carrera, aunque al principio le pareció una locura. Usted jugó al ajedrez mientras todos creímos que estaba jugando a las escondidas, dijo con un respeto genuino. Le agradecí su papel de cómplice inconsciente y pagué la cuenta, un gesto simbólico de mi nueva independencia. Fue la única vez que hablé del caso con alguien externo. Un año después, supe que mi exmarido se había ido a vivir a otra provincia, con un familiar, empezando de cero pero cargado con el estigma de su fracaso. La información me llegó de forma tangencial, sin que yo la buscara. Era un eco lejano, la confirmación de que ese capítulo estaba no solo cerrado, sino físicamente alejado. Su destino ya no me generaba curiosidad ni preocupación, era la historia de otro hombre, en otro lugar, que ya no tenía poder para afectar mi presente. A veces pienso en esos 15 años. No los considero perdidos. Fueron la lección más dura y valiosa. Nadie puede quitarte lo que llevas dentro, tu astucia y tu dignidad. Esos años me forjaron, me enseñaron a leer entre líneas y a planear en silencio. Fueron el alto precio que pagué por una sabiduría que ahora es el centro de mi ser. El rencor se disipó, dejando solo el aprendizaje frío y útil, como un manual de supervivencia que guardo, pero que espero no volver a necesitar. Aprendí a distinguir entre el valor real y la apariencia. Mi negocio creció de forma orgánica, sin deudas, basado en mi trabajo y mi reputación. Rechacé clientes que olían a esquemas dudosos y preferí un crecimiento lento pero sólido. El dinero dejó de ser un fantasma que perseguir para convertirse en una herramienta de libertad y seguridad, nada más. Cada factura, cada ingreso, estaba limpio y era producto de mi esfuerzo, una verdad simple que ahora apreciaba con profundidad. Nunca celebré su caída en público. Mi triunfo fue privado, íntimo. La justicia más profunda no siempre grita, a veces, respira aliviada y sigue caminando. No hubo necesidad de manifestar mi victoria, porque se materializaba cada mañana en mi paz, en la sonrisa de mi hijo, en la solidez de mi pequeño imperio personal. El silencio sobre mi estrategia fue la última capa de mi venganza, porque le negó incluso el consuelo de comprender la magnitud de su propia derrota. Le inculqué a mi hijo la importancia de la honestidad financiera y la integridad personal. Que las fachadas se derrumban, pero el carácter permanece, construyendo o destruyendo todo a su paso. Hablamos abiertamente de los errores del pasado, usando aquella debacle como un estudio de caso vital. Quise que entendiera que el verdadero patrimonio no se mide en cuentas bancarias, sino en la tranquilidad de mirarse al espejo cada día. Esa lección, esperaba, sería el antídoto definitivo contra el legado de su padre. Hoy, tengo una vida sencilla pero plena. Amigos verdaderos, un trabajo que me apasiona y la certeza de que nadie volverá a tomarme por débil. La simplicidad se convirtió en un logro, un espacio despejado de mentiras y deudas donde cada objeto, cada relación, tiene un valor auténtico. Los lujos que antes fingía disfrutar ahora los veo como lo que eran, adornos vacíos para una casa hueca. Mi fortuna ahora es intangible, y por eso mismo, inembargable. Aquella audiencia final no fue el fin de mi historia, sino el comienzo. Firmé todo para ganarlo todo, mi libertad, mi paz y el futuro de mi hijo. Cada firma fue un acto de liberación, un corte limpio con un lastre que habría terminado por arrastrarme al abismo. El documento que él creyó que era su triunfo, fue en realidad el mapa que yo tracé para escapar de su naufragio. El principio fue silencioso, pero sus efectos resonarían en cada día de la nueva vida que construí. Al final, ganar no era quedarme con bienes envenenados por las deudas. Ganar fue soltar el lastre con elegancia, dejar que él se hundiera con su propio barco, mientras yo nadaba hacia la orilla, sana y salva. La victoria no tuvo la forma de una mansión o un automóvil, sino la de un respiro profundo en un amanecer tranquilo. Supuso comprender que a veces, la posesión más poderosa es aquella de la que puedes desprenderte a tiempo, con inteligencia y dignidad intactas. La orilla a la que llegué era firme, y el horizonte, completamente mío.